Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. En este día octavo, que seguimos hablando del silencio, vamos a pedirle a San José, por medio de María también, suplicándole a ellos en esa sagrada familia de Nazaret, que nos regalen el silencio interior que tanto necesitamos. Ese silencio que nos lleva a adentrarnos en la presencia de Dios, a reconocerlo, a hacerlo uno con nosotros. Recordemos que no es un silencio de muerte, es un silencio fecundo, un silencio que irrumpe nuestros sentidos y nos transforma en Dios mismo, nos transforma en su esencia y en lo que Él quiere de nosotros, para lo que fuimos creados, ser imagen de Dios. En el silencio hablan los enamorados. No hay necesidad de hablar mucho, sino simplemente estar. El silencio dice mucho más que las palabras. El silencio otorga y da vida. Dios habla en el silencio y el alma solo lo escucha en el silencio de su corazón. Mis hermanos, ayer veíamos tres clases del silencio. No sé si se acuerdan de las tres, que era silencio exterior, silencio de oficios y silencio de deseos. Como para hacer un pequeño recorderis. El silencio exterior es aquello que nosotros podemos propiciar. Lo propiciamos y yéndonos a un lugarcito, ¿cierto? Alejado, qué sé yo, pero es mucho más sencillo de obtener. El silencio de los oficios es ese silencio de las obligaciones, del trabajo, de esas cosas que retumban en el corazón, de los quehaceres, que lo logramos pues como poniendo todo en manos del Señor y volviéndolo oración. Y el deseo de los deseos, el silencio de los deseos, perdón, que veíamos que inclusive son deseos espirituales y que son eso que hay profundamente en el inconsciente, que muchas veces se ha reprimido y tratan de salir y no nos dejan tener como una total paz para adentrarnos en su presencia. Hoy les quedé viendo el silencio de la ira. Pero antes, como un remedio así, solo por recordar, es todo eso, llevarlo en presencia del Señor para que nuestro único deseo sea estar en Él. Y de esta manera, todos nuestros deseos van a girar en torno a su voluntad y estaremos en unión perfecta de oración. Hoy vamos a tocar dos deseos, dos silencios. Uno de ellos es el silencio de la ira. Ay hermanos, ¿a dónde hemos llegado? El silencio de la ira. No sé si les ha pasado, porque a mí sí, que alguien hace un comentario y por dentro a usted no le gustó. Y por dentro empieza usted como, ¿y este por qué dice esto? Y esto no es así. Y empieza como una rabiecita interior. Les digo que el sentir que no es así o el pensar diferente no está mal. Eso no está mal. Porque todo el mundo, todos pensamos distintas cosas. Y es natural. ¿Qué es lo complejo acá, hermanos? Lo complejo es que sintamos algún sentimiento de rabia, de enojo, de dolor, de tristeza, de angustia e inclusive de alegría cuando pensamos en aquello. Por ejemplo,
tal hermano se equivocó eh, y dejó subir el chocolate y lo regó. Entonces por dentro sentimos como una piedrecita. Si simplemente lo tomamos ahí, lo regó, está mal, se equivocó, sí, se equivocó. Pero no sentimos nada, pues bueno, estamos viéndolo objetivamente. Pero si por dentro sentimos una rabiecita, ¿qué pasará interiormente en nosotros? Les voy a poner un ejemplo real que nos contaba dos sacerdotes. En un lugar de acá de Colombia estaban en una conventualidad dos padres y el uno le dice al otro, voy a salir esta noche. Sale y llega borracho. Hermano, es un sacerdote borracho. Y el otro padre le da una rabia y va y le cuenta al superior. Y le dice, mire, se tomó anoche y vino borracho y pero con una rabia. Y el superior le responde, ¿tú querías ir también? Y este otro padrecito llorando le dice, yo quería ir. Entonces, esa rabia, ese enojo oculta un deseo más profundo, oculta una herida más profunda. Si por el está bien que ese sacerdote hubiese tomado, no está bien, pero hubiese podido decir el padre, estás haciendo mal, porque eso no le quita, no le resta como la importancia al acto que está mal, no, pero que no, como dicen hoy en día, que no me enganche con esa otra persona, porque si me engancho tengo algo, tengo un clic que me hace enganchar a eso. ¿Cuál será ese clic? Y es que muchas veces, inclusive pensando que es bueno un acto, resulta que viene de una herida adicional. Y en esto, ¿por qué lo dejé de último? Porque este silencio es muy difícil de lograr, porque necesita un conocimiento muy profundo de nosotros mismos. A no poner más ejemplos exteriores, voy a contarles un ejemplo mío. Resulta que conmigo, a mí me daba mucha rabia, muchísima rabia, las injusticias. Entonces con esta persona fueron injustas y yo, no. Y sacaba toda la fuerza y todas las ganas para defenderla. Y la hacía salir adelante y le decía a la otra persona, esto estuvo mal por esto y esto y esto y esto. ¿Eso está bien o está mal? Está bien. ¿Qué era lo malo? Que yo me enganchaba. Entonces, yo sentía muchos sentimientos encontrados, cómo van a cometer esa injusticia, hasta que descubrí que venía de una herida de justicia en mi vida, por una serie de injusticias que ocurrieron en mi pasado. Yo sentía que las personas no debían pasar por lo que yo pasé. Entonces, en realidad, yo no los defendía por amor de ellos, sino porque estaba buscando defenderme a mí en ellos. Si ven el trasfondo de todo, hermanos, pues ya con ese conocimiento, por gracia de Dios, pude sanar. Y hoy en día pues tampoco me gustan las injusticias, pero ya lo hago sin engancharme. Ya lo hago sin sentir esa rabia y ese dolor que lo que causan en mí pues es una herida más profunda. Simplemente lo hago, bueno, me va a dar rabia porque tengo esto, pero no me puede quitar la paz, pero sí voy a ayudar a la persona. Entonces, la idea es como ir de dónde viene esa herida, de dónde viene esa herida. Voy a contar un testimonio de los muchos que llegan al WhatsApp. Si ustedes también quieren escribirnos al 321-24-24-088, pueden escribirnos los testimonios que han obtenido por medio de esta consagración y de San José. Y me llegaba hace 3 días un testimonio que me tocó mucho. Bueno, para que no vayan a sentirse, porque es verdad, todos los testimonios me tocan mucho.
pero en este momento quiero expresar este que me llegó y que tiene que ver con el tema. Resulta que una señora muy buena, y que quiero mucho, eh, es parte de mi familia. Esta señora tenía conflictos con su familia. Ella trataba de callar, pero en realidad lo que estaba logrando era reprimir todos sus sentimientos. Y llegaba un momento en que, y con toda razón, decía, ya me cansé y y les decía, ¿cuántos pares son tres moscas? Eh, Resulta que a través de estos ejercicios que hemos realizado, San José le ha ayudado muchísimo. Jesús ha tocado su corazón más de lo que ya se lo ha tocado durante toda su vida, porque toda la vida de esta mujer es un testimonio grande de Dios. Ojalá algún día podamos escucharla. Y me dice, hermano, hoy hice un acto de amor por mi familia. Y yo le preguntaba, sí, al principio fue duro, ¿y cómo se sintió después? Bien, plena, en paz. A eso es donde tenemos que llegar, a estar en paz. Hacer los actos no solo por gusto, sino por Dios, y llegar a esa paz, a esa plenitud. Y es que esta mujer logró eso, como ver de dónde nacía esa herida, ese sentimiento de por qué me menosprecian, por qué no me tienen en cuenta, logró unirla a Cristo y salir adelante y darse cuenta que Cristo es el centro y que yo paso en segundo plano. Quería contar ese testimonio y le mando un abrazo a ella y a su nieto que nos ven, que los llevo mucho en el corazón. También, como les digo, pueden escribirnos sus testimonios que posiblemente también los comentaremos si ustedes nos dan permiso. Yo a ella le pedí el permiso al 321-2424-088. Bueno, hermanos, como les decía, este, esto referente a la ira es por eso, por heridas que tenemos todavía en el corazón y que yo diría que en un 90% no las hemos descubierto totalmente. Entonces la invitación es a eso, a examinarnos qué nos dificulta del otro. Porque hay personas que dicen que lo que me estorba del otro es lo que yo soy. Tienen razón en gran parte, porque la realidad del asunto es que lo que me estorba del otro es porque yo lo tengo en exceso o lo tengo por deficiencia y lo quiero tener. Ejemplo, aquel que es muy hablador, como yo, y aquel que es muy callado. Entonces el callado se va a molestar con el hablador porque desea ser, en cierto modo, le gustaría ser un poco más expresivo y no lo tiene él. O, o puede pasar que otro hablador también siente como esa rabia con él porque son habladores. Y uno dice, si usted también es, porque por exceso. Entonces hay que ir viendo eso. Recordar que aquí ya vienen como los remedios. El otro es materia de estudio para nosotros. O por decirlo de otra forma, las personas, las demás personas, sirven para evaluar mi vida. Entonces, cuando algo me incomode, él no tiene que cambiar. Soy yo el que tiene que ver por qué se me dificulta entender esto, qué pasa en mi vida y analizarlo y tratar de remediarlo. Regularmente esto no solo ocurre por un momento de la vida, sino que tiene una trascendencia más fuerte en la niñez. Entonces puede ser que el muchacho callado, que no está mal que sea callado, está muy bien porque es una forma de ser. Y yo personalmente, que no soy tan callado, la admiro muchísimo.
eh, siente eso, esa rabia con aquel que es hablador, porque en cierto momento de la vida un hablador lo acalló e hizo que él fuera menospreciado y el otro fue el que resaltó. Entonces hay que ir viendo eso, cómo ir e ir sanando. Bueno, entonces, por ejemplo, pasa eso. Resulta que recuerdo aquella vez que tal persona me hizo eso a los 13 años. Lo perdono, me perdona y Dios nos perdona. Y sigo adentrándome. Eso también pasó cuando tenía 6, cuando tenía 5. Cuando tenía 2 era la raíz. ¿Y por qué era la raíz? Porque mi mamá me dijo, cállese que usted no tiene derecho a hablar. Y ahí era la raíz. La sana iba a ser mucho más fácil. La solución en este silencio es el de poder sanar las heridas, el de poder ir como sanando y reafirmando ese pasado y poniéndolo en manos del Señor. Y como para cerrar este ciclo, vamos a hablar del silencio de palabras. Y yo diría que lo primero que impacta al acercarnos a San José es el silencio que lo envuelve, porque apenas hablan de él en el Evangelio, pero él no dice nada. La, la calidad de su silencio le hace respetar, no juzgar el misterio que germina en la entraña de María, y lo hace actuar, porque San José, las palabras de San José, por decirlo de alguna forma, es su actuar. Es el hombre que guarda el secreto y se echa discretamente a un lado para dejar que ella surja. José es un recinto de silencio que nos invita a descalzarnos de palabras inútiles y protectoras y adentrarnos en el silencio, enfrentando el pánico a lo desconocido de nosotros mismos y de Dios, que tantas veces nos cuesta, porque no dejamos que Dios ingrese, ni tampoco nos permitimos a nosotros meternos en el interior y encontrarnos. Encontramos entonces aquí un silencio hondo y real, del cual podemos huir refugiados en lo sabido, podría ser, pero muy pocos se atreven con este silencio de San José de descentrar. Tenemos miedo a la verdad que nos desordena, que nos descoloca, desplazándonos en otra dirección, la que otro va dirigiendo. Tenemos miedo a hacer silencio y que nuestro interior nos diga lo que en realidad va necesitando. Porque muchas veces la voz que va clamando está, está tratando de abuchear, de callar a lo que está gimiendo por dentro en el silencio. Me pasa muchas veces en retiros eh, que empezamos con, por ejemplo, con un momento de oración y es normal que a algunos les cueste cerrar los ojos, entonces decimos, bueno, pónganse las manos sobre sus ojos. Y hay otros que tampoco lo logran. Y es increíble porque son las personas que lo necesitan más, porque les dan miedo enfrentarse a sí mismos. Y esto se puede ver muy claro en los niños. En los niños, por ejemplo, cuando vamos a dictarles los retiros y les pedimos, bueno, en este momento vamos a hacer silencio, vamos a cerrar los ojos. Por lo regular hay unos cuantos que no son capaces y que empiezan a molestar el otro. Y es precisamente como ese dolor interior que está gimiendo desde adentro que dice, no quiero escucharme. Y para, por decirlo así, zafarse un poco de la culpa, hace que el otro tampoco escuche. Pero simplemente es por decirlo de alguna forma,
como un mecanismo de defensa, que ojalá lo lográramos descubrir y lográramos no rendirnos, no. Hoy lo voy a tratar de hacer, a ver qué dice mi interior. Y les aseguro que nos va a decir muchas cosas sin palabras. Si nos atrevemos a preguntarle a José por este silencio, él mismo nos invitará a callar, a parar y a escuchar nuestro propio ruido interior y nuestra velocidad. Para esto se propicia y se precisa un espacio suficiente y no camuflado de soledad. Por tanto, deja espacio, respira pausadamente. Surgirán mil excusas para distraerte, pero no te desanimes. Escucha tus ruidos, adéntrate en la atención amorosa a Él, a lo que Él es en ti en este momento, en medio de múltiples distracciones e interferencias. Vuelve constantemente a esta verdad, a mirarte a ti. Cierto, tengo mil excusas contra el silencio del que me habla José en su casa, lo reconozco. Me doy cuenta que mi servicialidad y disposición para ir y venir no siempre encierran una caridad y disponibilidad limpia, sino algo vacío que hay en mí. Con frecuencia esconde una aceleración y huida del silencio incómodo y despojador, huida de mi realidad. Hay formas de pobreza interior que nos aterran y son condición de posibilidad real de volver a engendrar vida nueva y capacidad imaginativa, picardía, perspicacia recreadora y creadora. Sí, hermanos. Por ello, lo que está en juego en el silencio es de muy alto precio, la perla preciosa, el tesoro escondido. Surgirán mil tempestades de fuera y de dentro para disuadirte de hacer silencio. Eso nos dice Teresa de Jesús. ¿Y qué nos toca hacer? Determinada determinación a silenciarnos y adentrar. Vamos a tocar unos punticos como para ir finalizando que tienen relación a este silencio. El silencio interior. Ya hablamos de las cuatro bases, ¿cierto? Ahorita estamos hablando de que lo va adornando, el silencio de palabras, el silencio interior que pues hace parte de lo mismo de ahorita, de deseos, de ira, etcétera, pero que lo vamos a tocar aquí aparte. Tanto si el carpintero como si realizaba otro oficio artesanal, no era el suyo un silencio idílico, carente de ruidos y chirriar de puertas. Ustedes piensan que todo era silencio, no, todo eso sonaba al martillar, todo. Precisamente lo que intuimos del silencio en la casa de José es que no se trata de un silencio monástico con fondo de música gregoriana. Se parece más bien al silencio de una casa normal. Ruido en la cocina, ruido del niño, ruido del trabajo, ruido de la calle, etcétera. Pero en medio de todo eso, el silencio atento que escucha cómo la vida pasa y esa vida es Dios que va a pasar. Es que esto es un don de Dios, hermanos. José hablaría muchas cosas en su vida, pero el evangelista deliberadamente le hace silencioso. Un silencio que forma parte del plan de Dios y es don de Dios a su vida. Un silencio como el de María, preñado de sentido y de dirección hacia una fecundidad más allá de sí. Silencio evocador y creador de posibilidades de vida. Silencio que es espacio para la acogida de la vida y escucha del amor gratuito de Dios, de su iniciativa desbordante sobre él. El silencio que se ancla en la raíz de la existencia cristiana, el loco amor de Dios encarnándose, la palabra que deja en silencio a José y le hace a él mismo y en toda su vida un verbo silencioso.
El silencio de José tiene poder. Como se usaba entonces, José cede protagonismo en la iniciativa del Señor. Haz esto, haz aquello, vete, vuélvete. Y José, en silencio, escucha, acata y hace la obra. Y este silencio lo invita a la escucha, más allá del dolor, más allá de la soledad, más allá del gusto. El silencio a José siempre lo lleva más allá, hacia el querer de Dios, más adentro en la espesura, hacia una fuente que emana y corre, aunque sea de noche, como nos dice San Juan de la Cruz. Hermanos, ¿a dónde tenemos que llegar? Tenemos que llegar con lo que hemos visto ayer y hoy, sobre esas 4 bases y sobre esta pequeña lectura o catarsis que les he querido hacer también el día de hoy. Tenemos que llegar a que, silenciándonos de todo lo interior que nos aqueja y tratando de buscar espacios de silencio exterior, ya eso no sea necesario, sino que ya con el silencio interior basta y con solo un pensamiento puesto en Dios nos metamos en él. Vamos a terminar con este ejercicio oracional de silencio, en donde, siendo conscientes de los ruidos que mire que están, siempre van a estar, vamos a imaginarnos que somos muy chiquitos, muy chiquitos, que Dios Padre nos toma en sus manos, nos lleva a su corazón y desde allí nos dice que nos ama. Y en esta presencia amorosa vamos a permanecer todo el día. Y cuando se nos olvide, vamos a recordar, estoy en presencia de Dios, estoy en su corazón, en un silencio fecundo, en un silencio de amor. Que el Señor nos bendiga, hoy, mañana y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos.